Aníbal Garrido. Él es especialista en criptoactivos, director de la Academia BTC UCAP. Bienvenido, Aníbal. Gracias por la invitación, señor. Un gusto estar aquí contigo. Me encanta. La última vez que te entrevisté, especialista en criptomonedas, y ahora estás de director de la Academia. Sí. Me encanta. Además que Aníbal es un buen profesor. Ya me ha dado clases. Clases de emergencia. Ay, Aníbal, bueno, vamos a centrarnos en el tema de Bitcoin. Vamos a comenzar por allí. ¿Qué es para los que no lo conocen todavía? ¿Y cómo lo podemos ahorrar o tener? Sí, bueno, nada, el Bitcoin, al igual que el resto de los criptoactivos que se encuentran actualmente en un gigantesco ecosistema, es la primera criptomoneda que surgió en la historia, aproximadamente 2008, empezó a ejecutarse en 2009, pero para traer todos los conceptos a piso y hacerlo lo más sencillo, es un tipo de dinero, con la única diferencia de que, a diferencia del dólar, a diferencia del bolívar, a diferencia del euro, bueno, entonces el Bitcoin tiene una forma o una facilidad de poder adquirirlo, transferirlo más sencilla. Una aplicación, descargas una aplicación directamente de internet y las vías para conseguirlo. Los productos y servicios que tú ofreces a la sociedad lo puedes cobrar en dólares, pero también le dices a la gente, oye, quiero recibir Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Hay también otros mecanismos, puedes intercambiarlos en los famosos mercados P2P, en donde, por ejemplo, tienes parte de tus bolívares y lo intercambias por Bitcoin y comienzas a ahorrar parte de ello. También la famosa minería digital, que todavía sigue en toda la región, no solamente en un país en específico. Y adicionalmente yo creo que la forma más sencilla de poder hacerlo es, nada, comenzando a leer y a instruirse un poco al respecto, ¿no? Conociendo de que no es física de cohetes, es tan sencillo como tal y cual como descargas WhatsApp y configuras con tu número de teléfono, de igual manera descargas una aplicación, en este caso una cartera o una wallet digital, y tienes la capacidad a través de un código QR poder recibir tus primeras monedas y de la misma manera o de forma análoga poder enviarlas a otra persona en cualquier parte del mundo al chasquido de unos dedos y con la única restricción de tener una conexión abierta a Internet. ¿Y por qué una persona, Aníbal, va a tener Bitcoin? O sea, ¿para qué? Al final, te pregunto yo, ¿por qué entonces vas a tener bolívares o por qué vas a tener dólares? Obviamente aquí en Venezuela ahorita con toda la compleja situación económica la gente dice, no, para buscar quizá una moneda con la cual pueda reservar valor. Bueno, la forma precisamente en la cual fue desarrollado Bitcoin, están programados solamente para ser emitidas 21 millones de monedas. Eso le da como que una garantía que hay un número finito de unidades y eso ha demostrado a lo largo del tiempo un tema de revalorización. Tal y cual como lo mencioné antes del corte, Bitcoin hace unos meses costaba muchísimos miles menos de lo que cuesta actualmente, pero yo creo que lo más importante es que desde su nacimiento costaba literalmente nada, pocos centavos. Y a estas alturas entonces vemos precisamente valoraciones o cotizaciones alrededor de los $80,000. Pero más allá de un tema de precio, siempre digo que una cosa es el precio es lo que tú pagas, pero valor es lo que recibes. ¿Qué es lo que recibes al adquirir Bitcoin? Repito, una criptomoneda que no te coloca censura, no necesitas adquirirla en un determinado horario, un determinado país, o tener un color de piel, o tener algún credo o religión. La única restricción que tienes, repito, es conectarte a Internet y poder tenerlo. Y el hecho de poder tener un activo con esas características y que adicionalmente sea finito, de una u otra forma te garantiza la capacidad de que en el futuro puedas efectivamente reservar valor. No estoy diciendo de que todo nuestro capital, todo nuestro patrimonio, todos nuestros ahorros lo coloquemos en Bitcoin, sino que, nada, en base a conceptos financieros sencillos y básicos como una buena distribución de portafolio, tenemos un poquitico en bancos, tenemos nuestra casita comprada, el carrito, tenemos liquidez, etcétera, etcétera. Quizá algunos invierten en bolsas tradicionales, pero ¿por qué no descubrir precisamente una nueva forma de poder ver el dinero de manera descentralizada? Es como el oro oro digital. Al final de cuentas hay muchísimos paralelismos con el oro, dada la circunstancia de que el oro, tal y cual como lo conocemos, también es finito, ¿okay? El oro no se consigue en todas partes, eso es una de las características precisamente que hace esa revalorización a lo largo del tiempo. Para el caso particular de Bitcoin también ocurre lo mismo. La única consideración es que no es material, no es tangible, es digital. Y ahí es donde la gente entonces dice, no, pero ¿qué es lo que lo respalda? Detrás del respaldo hay una gran infraestructura tecnológica, ¿okay? Es la red computacional más grande en todo el planeta, que de una u otra forma garantiza o blinda de que la información que allí se procesa, es decir, tus Bitcoin, mis Bitcoin, los Bitcoin de los televidentes, al final de cuentas no sean alterados. Y de una u otra manera, adicionalmente a ello, la naturaleza en cómo está escrito el código, lo que acabo de mencionar, que solamente son monedas finitas como el oro, es lo que hace la denominación que ha adquirido durante los últimos años, que es el nuevo oro digital.
Bien, cuando tú enseñas el Bitcoin 360, una Sí. guía para ahorrar e invertir, Sí. ¿por dónde comienzas? A ver, esta formación, la que acabas de mencionar, Bitcoin 360, forma parte de un grupo de formaciones que vamos a estar brindando en la Academia BTC UCAP. Ojo, BTC como un guiño no solamente a Bitcoin, sino en base a las 3 verticales que nosotros desarrollamos en la Academia. B de blockchain, T de trading y C de criptoactivos. Nosotros formamos sobre esas 3 verticales. Esta formación en particular, que va a tener una naturaleza presencial dentro del campus de la Universidad Católica, lo que busca en los primeros pasos es poder decirle a la gente, 1, qué es Bitcoin. Y 2, inmediatamente cómo atesorarlo, cómo tenerlo y cómo recibirlo. Entonces, al principio hacemos un recorrido muy sencillo por la historia, hablamos de los diferentes tipos de dinero e inmediatamente le decimos a la gente, mira, esto es Bitcoin. Y cuando decimos que esto es Bitcoin, no solamente nos quedamos en un tema teórico, sino que, por ejemplo, en la academia nosotros tenemos un nodo de Bitcoin para que la gente tenga la capacidad de poder ver, aquí es donde se guarda y se almacena Bitcoin. Sí, ahí se guarda y se almacena Bitcoin, al igual que en cientos de miles de computadoras a lo largo del planeta. Una vez hecho eso, saque su celular, saque su computadora, descargue esta aplicación y empiece a recibir. Y comenzamos literalmente a la vuelta de la esquina a poder ver cómo es el tema de poder gestionar este nuevo tipo de dinero. ¿Por qué? Porque la gente, repito, piensa que esto es física nuclear cuando pienso que más bien poder recibir un pago móvil es muchísimo más complicado. Un pago móvil necesita el número de teléfono, el número de cédula, el banco. En Bitcoin o en la mayoría de los criptoactivos lo único que necesitas es una dirección. Y ni siquiera la dirección, usualmente todo eso se extrae en un formato QR que tú escaneas y se acabó. Exacto. Es muchísimo más sencillo. Eso es lo que enseñamos en los primeros pasos, al menos de esta formación. Hay otro set de formaciones que también abarcan cosas. Vamos a tener una formación en ciberseguridad, vamos a tener formaciones relacionadas con el tema precisamente de trading de criptoactivos y vamos a tener también otra formación fundamentada en mercados P2P. Todas abarcando precisamente el hecho de que quiero conocer un poco, ya conozco algo, quiero profundizar más o inclusive me gustaría especializarme en tal área. Eso forma parte de toda esa parrilla programática que desarrollamos constantemente dentro de la academia aquí en Caracas. Bien, mencionas lo del trading. ¿Es conveniente tener el dinero fijo allí en los exchanges para hacer estas operaciones de trading? ¿Cómo es ese proceso entre que haces la operación y pasas tu dinero a tu wallet y lo vuelves a transferir? Sí, bajando nuevamente los títulos a piso. A ver, cuando hablamos de trading, la gente piensa de que Wall Street, etcétera, etcétera, es una parte dentro del ecosistema de criptoactivos en donde personas deciden tomar parte de su capital y especular con él. Y cuando digo especular, no lo digo de forma negativa, lo digo única y exclusivamente con el hecho, mira, yo especulo que el precio va a subir y bueno, compro barato y vendo caro. Ese tipo de operaciones usualmente se realizan en plataformas que son centralizadas, en plataformas en donde tú no eres el dueño o el tenedor de tus monedas, al mejor estilo de un banco. ¿Okay? Entonces, lo que usualmente se sugiere o se recomienda, de hecho, eso también lo vamos a hablar en cada una o en detalle en nuestras formaciones, es el hecho que, al igual que tú, tienes un portafolio desde el punto de vista financiero, tienes tu dinero en bancos, tienes efectivo guardado en casa, tienes algo relacionado precisamente con esa parte del patrimonio. Bueno, si tú estás en la disposición de invertir en el ecosistema cripto, a corto plazo, eso es trading, bueno, te vas a un exchange y lo guardas ahí. Que tienes la intención de invertir a largo plazo, eso es la inversión tradicional, entonces lo más recomendable y lo más sugerido es no tenerlo en una casa de intercambio, sino tenerlo o atesorarlo en un lugar seguro. Cuando hablamos de lugar seguro, estamos hablando de carteras, de billeteras, que pueden ser las billeteras digitales, sencillas, que nosotros tenemos en nuestros teléfonos, y quizá incrementar las capas de seguridad en donde se utilizan otro tipo de dispositivos especialmente diseñados para ello. El símil, quizá tener guardado el dinero en casa, pero aparte de tenerlo solamente en casa, no tenerlo bajo el colchón, sino tenerlo guardado en una bóveda. Entonces va a depender muchísimo de qué es lo que quieres hacer con tu dinero. ¿Quieres ver si le puedes sacar un poquitico más de rédito a la inmediatez? Bueno, algunas personas deciden hacer el trading, importante, advertencia, recomendación. No es una tarea fácil, es una tarea que tienes que instruirte y prepararte muchísimo para ello. La otra opción es guardar con una visión a largo plazo, esa visión, repito, muy parecida al mecanismo de inversión tradicional. La recomendación es no hacerlo en plataformas como exchanges, sino aprender un poquitico más. De hecho, la invitación precisamente a que se formen con nosotros y de acuerdo a ello, nada, ver precisamente que el futuro simplemente nos dé ese resultado que durante tantos años nos ha venido dando. Seguimos conversando con Aníbal Garrido, él es especialista en criptoactivos, director de la Academia BTC UCAP. BTC UCAP, las redes, Academia BTC UCAP,
y Aníbal Cripto. Entonces estamos hablando del Bitcoin. Él forma a la gente para que aprenda como que todas esas aristas alrededor. Cómo lo compro, cómo lo obtengo, cómo lo ahorro, cómo esto. Pero hay otras criptomonedas, Aníbal. El Ethereum, por ejemplo. Y luego le sigue, no sé cuál es la otra, que si BNB, que si Solana, que si... En esos, digamos, esas criptomonedas, ¿es recomendable que una persona invierta sin saber nada o tú recomiendas que, oye, tienes que saber algo para saber en lo que te estás metiendo? A ver, de forma general, cualquier decisión que se tome en cualquier aspecto de la vida tiene que ser una decisión de naturaleza informada. Lo realmente importante y lo que se tiene que saber es que esa información de dónde proviene. Y ahí es la clave de educarse y formarse de la mejor manera. Hablas de las famosas monedas alternativas, hay muchísimas monedas alternativas y repito, para tratar de bajar todos estos conceptos a piso, cuando hablamos de Ethereum, cuando hablamos de USDT, cuando hablamos de Solana, de XRP, de ADA, Cardano, etcétera, etcétera, es exactamente igual a hablar de euro, libra esterlina, yuan, yen, rublo, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. ¿En cuál moneda invertir? Bueno, obviamente tienes que conocer acerca de ella, cuál es su propósito, cuál es su origen, quiénes son las personas que las están desarrollando y sobre todo, más allá del tema reputacional, que de una u otra forma es importante, poder validar toda esa data y en el ecosistema cripto hay un concepto que se denomina un mantra que es no confíes, verifica. Entonces, cuando una persona te dice, oye, invierte en esto, las criptomonedas precisamente por su naturaleza descentralizada también se presta tanto para hacer cosas buenas, protegernos de la inflación, como también para hacer cosas malas. Hay muchos de estos mecanismos de naturaleza piramidal que la gente utiliza para decir, ya solamente por ser cripto, ya solamente por ser blockchain, es muy seguro, es súper rentable y te vas a volver millonario de la noche a la mañana. Eso como tal no existe, tal y cual como tampoco existe en el mundo tradicional como lo conocemos. La idea es, sea cual sea la moneda en la cual tú vayas a invertir, nada, simplemente tener decisiones informadas, fundamentadas básicamente en dar tus primeros pasos en educación. Más allá de recomendación, lo que siempre sugiero a la gente es que si usted no quiere invertir en Bitcoin de buenas a primeras, si usted no quiere tener Bitcoin como primera moneda, porque quizá el tema de la volatilidad, este tema de precios, acabas de mencionar que estaba en 80, que está en 80. Sin embargo, Bitcoin hace unas semanas también llegó a su máximo histórico de 110,000. Cualquier persona que haya adquirido Bitcoin en ese momento podrá decir entonces, ¿y ahora? ¿Será que me toca esperar? Obviamente la respuesta es sí, porque cualquier inversión, cuando tú compras una casa, tú al día siguiente tú no andas viendo en el periódico o buscando en el noticiero cuánto es el costo de la casa, ni tampoco lo haces la semana después ni dentro de un año, precisamente porque tienes esa visión a largo plazo. De igual forma ocurre con Bitcoin, pero si usted es una persona que se interesa más por un tema de precio y tratar de buscar rédito, entonces dé sus primeros pasos con las famosas monedas estables, aquellas monedas cuya paridad es igual a las monedas que conocemos. En el caso particular del dólar, hay muchísimas monedas estables en el ecosistema. En el caso particular de Venezuela, hay dos monedas que se utilizan muchísimo. Una se llama USDT Tether, su paridad es 1 a 1. Literal, cuando estás adquiriendo un USDT es como si estuvieses adquiriendo un dólar electrónico digital, y hay otra que se llama USDC. Diferentes plataformas que ofrecen la posibilidad de adquirirla. La idea es comenzar en la forma en que tú te sientas más cómodo y sobre todo con la decisión fundamentada en información. Bien, y también el tema de la mentalidad. A veces, bueno, uno invierte en una criptomoneda, Bitcoin, y tienes como el hábito de hacerlo mensualmente y no te importa porque ya tú tienes una información. Pero hay personas que se estresan y se meten y ven en cuánto está y cómo hacer para que se le quite esa fijación. Sin duda alguna, la primera es educarte. Volvemos otra vez a lo del principio. No puedes tomar decisiones y más decisiones fundamentadas en temas económicos o que requieren información económica o financiera sin estar documentado o formado o educado al respecto. Para las personas que quieren dar sus primeros pasos en esto, la recomendación siempre es hacerlo de una manera progresiva. ¿Okay? Hay un método que se denomina Dollar Cost Average o promedio de costo de dólar. Ojo, cuando digo dólar se equipara a cualquier moneda y en la cual, si a usted le preocupa el tema del precio, si a usted le preocupa el tema de la volatilidad, borre esa preocupación y haga lo siguiente. Defina cuál es su ventana de inversión. Mi ventana de inversión son 10 meses, es un año, son varios años. ¿Cuánto voy a invertir en esa ventana de inversión? $1, $100, $1,000,000, lo que usted sea, pártalo entonces en las fracciones de tiempo que usted considere. Voy a invertir por 2 años, entonces pártalo en 24 meses, pártalo en 24 pedazos
y mensualmente vaya adquiriendo un poquitico de Bitcoin y vea entonces precisamente cómo se comporta a lo largo del tiempo. Esto de una u otra forma le va a garantizar tener la capacidad de no adquirir Bitcoin a un precio fijo, sino a un precio que no es demasiado alto, que no es demasiado bajo, que es un precio promedio, y esto te va a dar la garantía de que efectivamente si el activo sube de precio, vas a tener cierto porcentaje de revalorización. Y en el caso de que baje, la pérdida que tienes para ese momento, y digo para ese momento porque tú no pierdes hasta el momento en que tú realizas el activo, hasta el momento en que te deshaces de él. Entonces, precisamente el hecho de poder comprar con este mecanismo promedio o poder comprar con otro tipo de estrategia, dar tus primeros pasos, ahorrar, va a depender precisamente de qué tan educado, qué tan informado estés. Bueno, aquí hay uno que creo que no está muy... Vamos a hacerle la pregunta. A ver. Saludos, buen día. ¿Qué pasa si cae el Bitcoin? Ya cayó. ¿Quién me da gratis de mis ahorros? Ver caso Argentina y Milei. Sí. A ver, respondemos la primera. ¿Quién te da Bitcoin? No, nadie te da Bitcoin. De igual manera en que nadie te da dólares o que nadie te da bolívares. Tienes que trabajarlo. ¿Pero cómo lo trabajo? Nada, si eres zapatero, repara tus zapatos y en los métodos de pago, aparte de colocar el de la cuenta bancaria, el del CEL, también colocas que recibes dinero en Bitcoin. La gran mayoría quizá no lo pague, pero va a haber una minoría que sí. De hecho, en Venezuela hay números interesantes con relación a los temas de adopción, tanto a nivel, con la data que se ha tomado a nivel nacional y data determinadas del extranjero, donde hay gente que sí utiliza Bitcoin o otras criptomonedas, como el caso del USDT, paridad 1 a 1 con el dólar. Entonces, la idea es simplemente ofrece tus productos y servicios y coloca también otra forma u otro mecanismo. No te digo que hagas trading, no te digo que te metas a minero digital o no te digo que hagas cualquier otra cosa. Comienza simplemente por lo sencillo. Y si quieres incrementar un poquitico, hay muchísimas plataformas actualmente en Venezuela en las cuales tú con tus bolívares tienes la capacidad de poder cambiar instantáneamente, ya sea a este dólar digital, USDT o al caso de Bitcoin y poder comenzar tus primeros ahorros. Okay. El caso particular de Libra, refiriéndome a la segunda pregunta, es un caso que todavía está mucho en discusión. Se plantea realmente si en este caso el presidente Milei tomó una decisión ingenua, basada básicamente en no tener información con relación al proyecto, o si fue más bien una especie de componente en donde él iba a recibir algún tipo de beneficio. Obviamente quedará a criterio del que analice el caso, pero lo que sí es cierto es que se utilizó esta tecnología que, repito, es muy agnóstica. Ella no tiene un color, no tiene una definición, no tiene un partido político. En este orden de ideas se le llevó una propuesta al presidente. El presidente al principio dijo que sí, de hecho él publicó en su red social de que estaba apoyando el proyecto y horas más tarde este proyecto en cuestión dijo, mira, ya no lo estoy apoyando. En ese momento, en ese periodo, muchas personas invirtieron, personas importantes conocer, personas que no son del día a día, no es el ciudadano común. Son personas que tuvieron que invertir en un mercado en específico, tenían que tener ya criptomonedas que tenían que cambiar a otra criptomoneda llamada Solana, tenían que irse a otro mercado específico llamado Meteora y ahí en Meteora poder comprar Libra. Es decir, las personas que compraron Libra, adquirieron Libra, eran personas que son conocedoras del mercado cripto y que saben en qué nivel de riesgo se estaban metiendo. Obviamente, el hecho, tanto la decisión que toma el presidente, que es una decisión obviamente cuestionable, de publicar o apoyar un proyecto de una naturaleza quizá gris, como las personas que también invierten, ambas se fundamentan en que ninguno de los dos tomó la decisión de una u otra forma bastante informada y, lo más importante, educada. Entonces, el caso Libra es uno de los múltiples casos en donde definitivamente el criterio de estar bien educado, de estar bien formado, es sumamente importante. Si yo en este momento te digo que te voy a pagar por pago móvil y no sabes cómo recibir un pago móvil, tienes que prepararte al respecto. ¿Por qué? Porque simplemente puedo, al mejor refrán, te puedo meter gato por liebre, te coloco un pantallazo y te digo, ya te pasé la plata. Entonces, tener la capacidad de poder valorar la información y saber en qué te estás metiendo es clave de todos. No solamente del ecosistema financiero, de todo lo referente a lo que se maneja en materia de finanzas personales o inclusive también de empresas. No, y que si no sabe mucho, ya métete rápido, ya cuando te dicen apúrate ya, es como que cuando más te tienes que... Hay que detenerse si no sabes. No, de hecho, ahorita también respondiendo a otras de las preguntas, ¿qué pasa si Bitcoin baja? O sea, a mí siempre me preguntan, Aníbal, ¿cuál es el mejor momento para comprar Bitcoin? Yo le digo, número uno, no hay un mejor momento para comprar Bitcoin. El mejor momento para comprarlo, y más allá de comprarlo, tenerlo, adquirirlo, recibirlo como forma de pago por tus productos y servicios que le das a la sociedad, es siempre.
Lo que sí hemos visto a lo largo de los años, o sea, si tú haces la foto gigante a lo largo de los años, te darás de cuenta cómo el precio de Bitcoin ha incrementado. Y eso es lo que realmente se trata de transmitir a la gente. ¿Hay una garantía, hay una certeza de que eso va a seguir repitiéndose? La respuesta es que no. Pero si yo veo una gráfica del comportamiento del precio de Bitcoin y la comparo, por ejemplo, con una gráfica del comportamiento del precio del oro, también ocurre lo mismo. En una crisis económica que se dio en los años 80, específicamente en 1980, el precio del oro alcanzó uno de los valores máximos de la historia de aproximadamente $3.000 por onza Troy, que es la forma en cómo el dólar se comercializa a nivel mundial. $3.000. 30, 40 años después, ahorita en el 2020, es que el oro comienza nuevamente, retoma el precio de los $3.000 por onza. ¿Significa entonces que la persona que compró específicamente en 1980 hizo una mala decisión? No, él sabía que teóricamente el precio del oro iba a modificarse, compró en el momento máximo y 40 años después, obviamente, tuvo un rédito. Ojo, el precio del oro bajó súbitamente después de la crisis y se mantuvo alrededor de 1.000, 1.500, 2.000 y fue subiendo progresivamente. Bueno, lo importante de todo esto es prepararse para ello. Y antes, o sea, este viernes aquí, ¿qué pasó? La bolsa se cayó, incluyendo el oro. Y una de las cosas interesantes, primera vez que ocurre en la historia, todos los mercados financieros reaccionaron ante todo este tema de la guerra arancelaria de la administración de Trump. Todos los mercados se cayeron y el único mercado que no sufrió modificación, que aguantó el golpe impresionantemente, fue el mercado cripto. Correcto. Yeru, pregúntale al experto, tema regulación de los bitcoins. Según hay una regulación incierta, la regulación de las criptomonedas aún está en desarrollo en muchos países, incluyendo Venezuela. Cambios regulatorios futuros podrían afectar negativamente el valor o la usabilidad del bitcoin. Importante mencionar, bitcoin como tal, como concepto, es un dinero 100% descentralizado, ¿ok? No depende de la decisión que pueda tomar una administración o un banco. No hay un switch o un botón con el que alguien pueda apagar bitcoin. O sea, si establecen una ley, tus bitcoins no es que van a dejar de valer o no los vas a poder mover. No hay forma de poder detener bitcoin por su naturaleza descentralizada. Pero sí es cierto que la adopción asociada al tema de regulación le ofrece garantías al usuario, le da ese marco de protección que ofrece precisamente los sistemas regulatorios. Puedo mencionar que en la región hay casos muy interesantes. En el caso particular de El Salvador, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele hace unos años colocó a Bitcoin como moneda de curso legal. Eso cambió precisamente en los últimos meses y por el hecho de haber por una condición establecida por el Fondo Monetario Internacional. El Salvador estaba pidiendo un dinero, el Fondo Monetario Internacional le dijo, hazme un favor, quita Bitcoin como moneda de curso legal y te presto la plata. Bukele accedió y las personas que tienen Bitcoin ahora tienen menos. No, exactamente lo mismo, lo pueden hacer. De hecho, en El Salvador todavía Bitcoin se sigue comercializando. El presidente de los Estados Unidos, hablando ahorita de Trump, acaba de ahorita anunciar la creación de una reserva estratégica en Bitcoin. Si la principal nación a nivel de decisiones económicas toma una decisión como de resguardarse en Bitcoin con una regulación por detrás, eso también ofrece muchísimas garantías. Los principales casas de bolsa en el planeta, los principales fondos de inversión en el planeta ya están adquiriendo Bitcoin. Eso es una referencia. Para el caso particular venezolano hay una norma, hay una regulación desde el 2019 que le da garantía a nosotros como ciudadanos de saber de que no hay un limbo ni hay un gris. Es decir, las personas que tengan criptoactivos en casa y en este momento nos están viendo, oye, ¿y esto que está acá es legal o ilegal? Para nada. La tendencia de criptoactivos en Venezuela es 100% legal y adicionalmente inclusive hay normativas, la Banbenif es 012, que establece cómo es el tratamiento bancario, el tratamiento contable, incluso para temas de declaración, todo el aspecto tributario, etcétera, etcétera. Entonces hay una regulación interesante que a final de cuentas para el caso de Venezuela, es uno de los pocos países en el mundo que posee una regulación muy específica, muy detallada relacionada con el tema de criptoactivos que trae cierta salvaguarda y tranquilidad para los usuarios. Y no importa que haya cerrado la superintendencia de criptoactivos, dice por aquí. Que la superintendencia no está cerrada, la superintendencia se encuentra intervenida. ¿Qué significa eso? De que ella está trabajando a puertas cerradas. Las decisiones que se toman ahí se siguen tomando y me imagino que en el momento en que venga algún tipo de cambio o evolución lo anunciarán. Pero mientras tanto la normativa que está vigente en este momento y que fue decretada desde el 2019 hacia adelante aún sigue siendo norma y de una u otra manera es la que utilizamos precisamente los venezolanos que utilizamos este tipo de herramientas para nuestro día a día y cotidianidad. Vamos a iniciar con la protocolización de la compra-venta de inmuebles. Y estoy con la abogada Gabriela Arias. Ella es abogada inmobiliario. Bienvenida. Gracias, Yuru. Buenos días para todos los que nos escuchan. Y bueno, hablemos de este tema tan importante que interesa a muchas personas.
Bien, vamos a comenzar con unas láminas que nos has realizado junto con el equipo también. Bueno, ya las vistes. Documentos para la protocolización del documento definitivo de la compra-venta. Supongamos que alguien está en ese proceso de voy a adquirir una vivienda o la heredó, pero creo que la herencia es otro tema. Es otro tema. Entonces, sí. ¿por dónde empezamos? Mira, lo principal que tienen que saber todas las personas que estén interesadas en comprar un inmueble, que puede ser tanto un local comercial como una vivienda, porque esto aplica para cualquier inmueble, es que no es suficiente con tener el dinero. Hay una serie de requisitos, de documentos sobre todo, que debemos consignar para que ese documento sea aceptado en el registro inmobiliario. Y es justamente lo que vamos a ver ahorita. Principalmente, documento de propiedad. Documento de propiedad del inmueble. Ese documento, es más, estos requisitos generalmente o la responsabilidad recae en el vendedor. Es la persona que tiene que demostrar que su inmueble está al día. Es quien va a suministrar en este caso el documento de propiedad, que puede ser una compra-venta, es decir, él lo adquirió a través de una compra y venta, o una sucesión también. Si tiene la sucesión, en ese caso, igualmente es bueno, importante, acompañarlo de la compraventa que a su vez tenía la persona de la que él heredó ese inmueble. ¿Qué más? Cumplir con los impuestos municipales, solvencia municipal. Eso se tramita ante la alcaldía que corresponde a la ubicación donde está el inmueble. Esto también pasa también en la alcaldía por el derecho de frente, cumplir con ese impuesto. Vemos acá también el certificado de gravámenes. Esto no lo piden todos los registros, pero sí es importante, o sea, si el propietario no presenta el certificado de gravámenes, sí es importante que la persona que está comprando pueda hacer un estudio o una revisión en el registro de ese inmueble para verificar que no tiene una hipoteca o una medida que impida la venta. Eso es los gravámenes. Ajá. Okay. O sea, la certificación de gravámenes nos dice, este inmueble está limpio, no tiene ninguna medida que recaiga sobre él. Ah, bien. Okay. Si no la presentan, el comprador va al registro y hace su revisión particular por su cuenta. Porque a quien más le interesa saber que el inmueble no tiene ninguna prohibición es al que está comprando. ¿Qué más? Bueno, los servicios públicos, agua, luz, electricidad, todo eso que esté al día, eso sí lo va a pedir sí o sí el registro inmobiliario. Cuando vemos la planilla de forma 33 o constancia de vivienda principal, este es un impuesto al CENIAT, cada vez que compramos o vendemos una propiedad. ¿Cómo estamos exentos de este impuesto? Si mi vivienda es una vivienda principal. Y para eso debemos tener una constancia. Ah, bien. Si no tenemos Esto es la única casita que yo tengo. Exactamente. Es la única. O hay personas que tienen varias, pero si en específico esa que está vendiendo es vivienda principal, no paga la planilla de forma 33. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Cómo sabemos que un documento de propiedad, digamos, es legítimo? Es legal, porque a veces, bueno, como muchos hacen en este país, vamos a pagarle a fulano que él me va a hacer todo eso. Bueno, en el registro, digamos que el registro inmobiliario tiene un expediente de tu inmueble. Eso es público. Tú, claro, debes tener los datos, es público, debes tener los datos de tomo, número, fecha en que está inscrito en ese registro. Con esos datos tú revisas tu expediente y validas que efectivamente está inscrito en al registro. Vas al registro y lo validas. Ah, bien. No hay manera allí de engañar al comprador, en este caso. Ok. ¿Con qué debemos tener cuidado? Que lo vamos a hablar a continuación, con los documentos privados, que son un escenario completamente diferente. Ahora, ¿qué nos confirma? Cumplo con mis recaudos, que ya los acabamos de mencionar, protocolizamos en el registro, que justamente esa protocolización es lo que hace, es lo que blinda. ¿Quiénes deben estar en el registro? ¿El vendedor, el comprador y hay otras personas? No, ¿o no? vendedor y comprador. Ah, ok. A veces asisten con su abogado, que eso es opcional. Ok. Si tienen esa asistencia jurídica es ideal, está buenísimo, pero no es indispensable. ¿Qué pasa cuando hay personas que, por ejemplo, que puede pasar una herencia? Dos hermanos, o 3 o 4, y uno de ellos quiere venderla aparte porque él dice que se la dejaron a él. No, esa me la dejaron a mí, como a escondidas de los otros hermanos. ¿Eso se puede hacer?
Eso lo pueden hacer solo si en la sucesión aparece él solo. Ah, Si tú vas al registro y presentas una sucesión, una solvencia sucesoral, y allí están incluidos tú y mis 3 hermanos, no hay manera que el registro lo haga solo a mi nombre. Lo mismo sucede cuando quien está comprando o quien está vendiendo es una persona casada. Debo acompañar el acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque debes contar con la autorización de tu esposa o tu pareja que es tu cónyuge. bien, pero te lo pregunto porque puede pasar. Claro, no, eso es un escenario. De hecho, Pasa hay mucho. personas que hacen sucesiones excluyendo a los hermanos. Y eso se puede, como digamos... Eso luego se puede anular esa venta. Bien. Sí. En el caso de los inmuebles, tienes por lo menos 10 años para anular este negocio. Obviamente eso es todo un problema legal. Claro, claro, y pasa demasiado tiempo y tienes mucho tiempo ahí Y en esto la... se hace a través de un juicio, no es como que lo anulo en el registro. Tengo que buscarme un abogado y hacer la impugnación de esa venta. Ay, entonces, por eso es importante este tema de Hacer la... todo esto de manera limpia desde el principio. Bien, vamos a ver la otra lámina. La cédula catastral. Sí, muchas personas tienen dudas en cuanto a qué es una cédula catastral o ficha catastral. Y así como nosotros como persona natural tenemos una cédula que nos identifica, lo mismo ocurre con los inmuebles. Eso, ellos tienen un código que los distingue de los demás, tanto a nivel de ubicación, sobre todo a nivel de ubicación y de distinción. Esa es la función de la cédula que te la expide la dirección de catastro de la alcaldía. Tiene un serial. Es un serial. Un número que es un serial. Bien, si yo compro un apartamento y el apartamento tiene un puesto de estacionamiento o tiene 2 y tiene un maletero, ese estacionamiento, ese puesto de estacionamiento, ese segundo puesto, si es de otro vecino pero me lo vendió, ¿esa es otra cédula catastral? No, o todo tiene la misma. No. Tú tienes, cuando haces tu compra de tu inmueble, el documento de compra-venta te indica qué es lo que tú estás comprando. Te dice, es un apartamento con 1 o 2 puestos. Generalmente, si compraste uno solo, te va a aparecer uno solo. Si compras un puesto adicional, eso tiene que estar en un documento aparte. Entonces, hay que tener cuidado allí. No tiene otra cédula, sino que es un documento aparte. Es un documento aparte. Igual que el maletero. Igual que el maletero. Okay. O sea, todo lo que compres tiene que estar incluido en ese documento. Bien. Cuando vayas al registro, eso tiene que estar respaldado allí. Okay. Y cuando, por ejemplo, remodelas una casa que generalmente, si tienes el documento, una casa de 2 plantas, de 2 cuartos, y si tú le haces otros cuartos, también tienes que modificar el documento para eso, en el caso de que lo estés alquilando, esto para entrar en el... Bueno, allí... cuando tú haces remodelaciones, ¿cuál es el deber ser? Que tú pides permiso a la alcaldía y ellos tienen una, no me acuerdo cómo se llama exactamente esa dirección, pero ellos tienen que darte la autorización para que tú hagas esa remodelación en tu inmueble, porque estás cambiando la estructura. Ok. Tienes que obtener ese permiso y eso sí va a modificar, o puedes acompañarlo, mejor dicho, de tu documento de propiedad. Porque debes indicar, ahí te van a pedir unos planos también, y la autorización de ese, digamos, porque generalmente hay construcciones que te aumentan el metraje. Entonces eso tiene que estar bien respaldado allí. Hola, buenos días, excelente programa. Tengo un inquilino que tiene más de 30 años en una habitación, él ya no pernocta en esa habitación. Él dice que no se va de ahí, porque ya tiene muchos años, y que la habitación es de él. ¿Qué puedo hacer? Tengo 82 años. Es una situación muy frecuente, de verdad que sí. Primero que hay un mito donde los inquilinos piensan que el transcurso del tiempo los convierte en propietarios. Y esto no es cierto. De hecho, nunca un inquilino se va a convertir en propietario por ese transcurso del tiempo, porque hayan pasado 30 hasta 50, el tiempo que sea. Siempre va a ser un inquilino. La única forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo es con otra figura legal, que es prescripción adquisitiva, y pide otros requisitos a los cuales el inquilino nunca puede aplicar. Eso por allí. ¿Qué puede hacer ella? Habría que ver si efectivamente él tiene contrato, si él está solvente con los pagos, porque si tiene contrato, o sea, si es un inquilino que en verdad lo es, porque mucha gente piensa que tiene inquilinos cuando a veces no son inquilinos. Nunca tuvieron contrato, nunca pagaron canon,
cosas que son elementales en toda relación arrendaticia. Eso es lo primero. Por eso en las consultas a veces las personas dicen, sí, es que tengo un problema con un inquilino, me voy a Tsunavi. Espera, hay que evaluar bien cuál es la condición jurídica de esa persona que ocupa el inmueble. En este caso también me llama la atención que ella dice que él no pernocta allí, o sea que él no ocupa. Entonces puede ser que él tenga ciertas pertenencias en el inmueble, pero no está. Entonces allí más que todo habría que atender un desalojo desde el punto de vista de las pertenencias de esta persona, porque realmente no ocupa el inmueble. Entonces, pero para acciones legales contra verdaderos inquilinos hay que agotar el procedimiento administrativo en Tsunavi y luego la demanda de desalojo correspondiente. Y si no es inquilino, entonces allí habría que analizar el caso concreto y ver qué otras acciones legales si ella puede optar. Bien. Buenos días, buen programa. ¿Cómo hago para sacar un inquilino de un local que no paga desde hace 6 meses, un local comercial? En locales comerciales el panorama es muy distinto a vivienda. De hecho, allí tú no es necesario que agotes el procedimiento administrativo, por ejemplo, ante la SUNDE. Es una confusión muy común. Puedes simplemente con 2 meses de morosidad que tenga ese inquilino, ya puedes demandar el desalojo ante un tribunal. Por supuesto, no lo vas a hacer solo, tienes que conseguirte un abogado que maneje esta materia también y pueda iniciar su proceso de desalojo. Es más sencillo que en vivienda. ¿Y cómo son los desalojos? Porque yo me imagino toda la fuerza, como que llega la policía y sacan a la gente. ¿Es así? Hay 2 formas de hacerlo. Voluntariamente, cuando ya el inquilino sabe que debe irse, y lo hace de forma voluntaria y se le establece un tiempo para que desaloje, o se hace de manera forzosa, que es la parte más dramática, donde se traslada el tribunal con una depositaria judicial, acompañamiento policial en el caso de ser necesario, y si hay niños, consejo de protección, porque hay que cuidar los derechos de ellos, pero allí también el tema de que, si hay niños no me pueden sacar, sí te pueden sacar. Yero, pregúntale a la invitada qué recomienda ella para la búsqueda y compra de un inmueble. ¿Lo harías por tu cuenta o lo buscas a través de una inmobiliaria? Ya que muchas veces no hay tiempo y a veces por falta de conocimiento salen sorpresas del inmueble a comprar. Ok, con respecto a este tema, sea a través de una inmobiliaria, que si lo haces a través de una inmobiliaria, asegúrate que ellos también cuenten con acompañamiento jurídico. Porque está el tema de la captación de inmuebles, en los cuales ellos son excelentes, pero hay una parte jurídica importante que no todas las inmobiliarias contemplan. Entonces, asegurarte de tener tanto asesoría inmobiliaria para que el precio de venta y el negocio a nivel de lo que es el comercio, porque eso es una venta y es un negocio jurídico que estás haciendo. Entonces, que se venda lo mejor posible, que sea el mejor prospecto también, esa parte la hace un agente inmobiliario extraordinario, pero que también cuentes con esa asesoría legal. Entonces, no te recomiendo hacerlo netamente por tu cuenta, pero sí asesorarte adecuadamente. Sí, porque a veces la gente, bueno, yo lo hago por mi cuenta, ya yo tengo comprador. El problema viene en la parte jurídica. Ahora que menciona eso, que nos hacen esta pregunta, es importante mencionar que muchas personas están haciendo documentos privados de venta. Y esto es debido a que el registro está cobrando, digamos, son tasas altas por impuestos. Una forma de eludir estos impuestos, dicen, bueno, hacemos un documento privado, ponemos huellas, ponemos firma, y como en realidad el documento privado en Venezuela tiene validez entre las partes, se piensa que es suficiente. Y en principio, si todo sale bien, como todas las relaciones, no hace falta abogado, no hace falta pensar en más nada si todo está perfecto entre nosotros. El problema viene cuando fallece una de las partes o de repente no reconoce la firma luego. Hay gente que hace múltiples documentos privados y vende el inmueble, por ejemplo, 3 veces. Entonces es allí donde hay que tener mucho cuidado. Siempre se presume la buena fe, pero hay que tomar en cuenta qué pasa en escenarios negativos, qué pasa si la gente no cumple con su palabra. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vas a necesitar irte a un tribunal, iniciar una demanda por reconocimiento de firma para hacer válida esa firma porque como no estuvo un funcionario presente. Y ese tribunal se puede tardar y... Eso es todo un juicio costoso, entonces nos terminamos ahorrando o queriendo ahorrarnos un gasto en el registro y a veces terminamos gastando más en un tribunal, honorarios de abogados, porque lo sé, y más tiempo. Claro. Y dolores de cabeza. No. Vamos al registro todos.
Buenos días, Yero. Actualmente vivo alquilada. La casa tiene un solo documento y son 4 casas. No tiene sucesión y me están vendiendo mi vivienda o donde yo estoy viviendo. ¿Qué debo hacer, por favor? Bueno, si son Vive 4 casas, alquilada en una de las casas, le están vendiendo una y están vendiendo la donde ella está viviendo. Puede ser esa. ok, bueno, no vamos a conocer los detalles de ese caso en particular, Ajá. pero que es importante, no compres, no hagas ninguna compra, no entregues ningún pago sin ver realmente si esa persona es realmente la propietaria o si hay un documento de propiedad. Es una práctica también frecuente vender de palabra, sin mostrar si yo soy el propietario. Hay gente que muestra un poder también. Entonces, ay, tengo un poder porque esa persona está fuera del país, pero hay que ver si ese poder tiene facultades de venta. Entonces, hay que revisar muy bien esos documentos antes de hacer cualquier pago. @Arias Gabriela P. La compraventa por documento privado reconocido por un tribunal, ¿se puede registrar esa sentencia? Sí, claro que sí. De hecho, cuando terminamos el proceso judicial y tenemos una sentencia a favor, esa sentencia es nuestro nuevo documento de propiedad. Y se lleva al registro inmobiliario y listo, ya tiene plenamente validez. Bien. Buenos días. ¿Cómo puede ser la venta de un apartamento en la que 2 de sus herederos se desligaron los gastos de servicios y mantenimiento del inmueble? Aún así, le tengo que dar sus partes completas de lo que le corresponda. Sí, Ahí no hay va. forma de que no, de excluirlos. Sí, vale. Bueno, siempre hay unos hermanos así. Siempre. Este da, este no da, no, mira, entonces no te doy y le corresponde. Ujú, sí. Bueno. Hola, mi hijo está en Europa, quiere llevarse a su hijo y la mamá aquí en Venezuela está de acuerdo. ¿Puede orientarme en eso la abogada, aunque no es el tema del programa? ¿Qué trámite debo realizar? Bueno, necesitaría tramitar un permiso ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para poder viajar con el niño. Más que todo, él puede incluso, si está fuera, enviar un poder. Él desde afuera tiene que enviar. Ajá, enviar un poder que lo pueda hacer ante una embajada o un consulado, o si no, ante una autoridad notarial que esté en ese país, si no hay consulado ni embajada, para que ella pueda, ante un tribunal, solicitar este permiso. Bien. El vendedor de mi apartamento me ofreció opción de venta con crédito a 10 años. ¿Hay algún documento legal para firmar o hay que esperar los 10 años? En principio, hacen su documento, su contrato de opción a compra. Ajá. En ese contrato de opción a compra establecen todas las condiciones de esa venta, plazos de pago, montos, todos sus acuerdos. Ajá. Y una vez que se cumplen esos acuerdos, firman el documento de venta definitivo, que es el que se va a presentar en el registro. Ok. Buenos días, compré una casa con un documento privado. Los dueños me entregaron todos los originales de la casa. Se fueron del país. Quiero protocolizar. ¿Cómo puedo hacer? Tienen que enviar un poder. No basta con que ella tenga los documentos. Ellos pueden enviar un poder desde afuera a alguien de su confianza acá en Venezuela que pueda firmar por ellos en el registro. Y así protocolizan. Bien. ¿Y si fallecen Los herederos los herederos? tienen que hacer sucesión primero y luego poder. Ay, no. Ujú, ¿Ves? Por no protocolizar. ujú. Feliz día, excelente programa. Tengo 10 años viviendo en un apartamento que compré porque nunca finalicé la compra y ahora no consigo a la persona que le compré. O sea, tiene 10 años en un apartamento, Ella ha pero vivido- nunca finalizó la compra. Ella ha vivido una de las consecuencias negativas de haber firmado solo una venta privada. Ay. Porque ahora, ¿cómo conseguir a esta persona? O a sus herederos si falleció, ni siquiera sabe seguro si está vivo. Ay, no. Y en ese caso no puede hacer nada. No, ella no puede, solo ella no puede ir al registro y protocolizar. Necesita alguien que represente a ese propietario. Bien. Y ahí no vale que si la junta de condominio, que si una firma, nada de eso. Buenos días, por favor pregúntale a la abogada qué ocurre cuando tienes más de 25 años y a la hora de vender el apartamento no le hacen la oferta al inquilino y se lo venden a otro. Hay una figura jurídica que se llama retracto legal. De hecho, es una demanda, o sea, es una pretensión, una demanda. ¿Cuándo sucede esto? El inquilino siempre tiene un derecho a que se le ofrezca como primera opción el inmueble. Y esto se debe hacer de forma notariada, ni siquiera de forma privada para que se haga plenamente válido. Si no se hace de esta forma y le vende el propietario a un tercero,
este inquilino tiene siempre un derecho de demandar por retracto legal, porque así se llama, esa venta. ¿Qué busca esta demanda? Anular esta venta del tercero para él subrogarse, o sea, para él ponerse en el lugar de esa persona que compró. Pero tiene que tener el dinero, el mismo dinero de esa venta. No es que voy a demandar solo porque no me ofrecieron, sí, tampoco puedo comprarlo. ¿Y tiene que ser al costo? El mismo monto, el mismo monto. Bien. Buen día. Donde vivo, los dueños murieron hace muchos años y los hijos se fueron del país. Tengo más de 30 años viviendo allí. Puedo poner la vivienda a mi nombre, ya que se desentendieron de la vivienda y no los he podido ubicar. Habría que ver allí si ella está en ese inmueble como inquilina. Si nunca le hicieron un contrato y de repente cuidó el inmueble, porque esa es otra figura de ocupar inmuebles, como dato, solamente el cuido. Entonces habría que ver allí cómo está ella en el inmueble. Si no es inquilina, ella pudiese optar a la prescripción adquisitiva por la cantidad de años que tiene allí. Si nadie aparece... ¿Comprándolo? No. Eso es con una demanda. Ok. Es con una demanda, te exigen una serie de requisitos, pero lo principal es que el dueño no aparece durante toda esa cantidad de años, nadie ha reclamado esa propiedad y ella lo ha cuidado, como decimos los abogados, como buen padre de familia. Es decir, lo ha cuidado como si fuese la dueña. Bien. Por esa cantidad de años. Por 20 años o más. Buen día, por favor. En estos tiempos tiene validez un título supletorio a la hora de vender, gracias. O no sé. Título supletorio. Supletorio, sí. es así. El título supletorio es un documento que se expide a través de un tribunal sobre bienhechurías. No sobre el terreno del inmueble, sino sobre una bienhechuría. Entonces, si puedes vender, pero ese título supletorio debes también llevarlo y presentarlo al registro inmobiliario. Y vendes solo la bienhechuría, como digo, nunca el terreno. Bien. ¿Qué significa bienhechuría? ¿Qué significa una bienhechuría? Tienes razón. Construcciones sobre el terreno. Por ejemplo, esas personas que construyen una segunda planta. Bien. El famoso caso de la suegra, que construye sobre la casa de mi suegra. Demuestras que tú construiste, digamos, esos bloques o esa planta, o construiste sobre el un anexo, terreno. La pieza, o un anexo sobre un terreno municipal también. Entonces te van a pedir es la autorización del dueño del terreno, bien sea que sea municipal o que sea un terreno privado también. Y el tema es que te haga titular de lo construido, de esas construcciones que hiciste a tus expensas, o sea, que tú costeaste por ti mismo. Bien. Vivo en una zona residencial, tenía un inquilino con contrato, él mismo murió y se quedó un empleado, pagaba muy bien, pues el señor nos remodeló la fachada de la casa. Lo denunciamos, fuimos a un juez de paz, pero descubren que el señor no paga los impuestos y lo cerraron. Ahora no nos paga y le pusieron una calcomanía en la puerta y cerraron. Aclaro que eso no es un local, es el estacionamiento de mi casa y no tiene contrato. ¿Cómo lo desocupo? Me dicen que le tengo que dar un gran lapso de tiempo. Tiene 15 años en mi estacionamiento. Lo primero que le aconsejaría a esta persona es que tome una asesoría legal en este caso. No, por lo que cuenta, no veo que estemos hablando de un inquilino o de una persona que mantenga una ocupación legal, porque el inquilino fue la persona que falleció, ¿no? Según lo que comenta. Sí, se quedó un amigo. Pasa mucho que inquilinos dejan a otra persona que es un tercero, lo deja bien sea en el apartamento, en este caso en el estacionamiento, pero allí ya no hablamos de tsunami ni de estas acciones legales contra inquilinos, porque según lo que ella relata, no lo es. Entonces, tomar una asesoría allí para ver por qué pudiera ser. Habría que ver si fue una invasión, habría que ver si se pudiera canalizar una acción reivindicatoria también en materia civil. Entonces, ya allí habría que analizar ese caso concreto. En un local comercial, la inquilina tiene desde el mes de septiembre de 2023, no paga el alquiler y no se le ha renovado el contrato hace 5 años. ¿Qué tengo que hacer para el desalojo, por favor? Allí ella tendría que ir a Tsunami, agotar su procedimiento previo. ¿Por qué? Porque si bien tiene años sin pagar o 5 años, es inquilina. Es una inquilina, pero es morosa. Entonces, muchas personas piensan, hace 5 años se le venció el contrato. Claro, hay personas que se les vence el contrato y siguen pagando. Habría que ver la fecha de terminación del contrato, si paga intermitentemente. Desde el 2023 no paga. Pero para mí, en este caso, veo que es una inquilina morosa. Y para el desalojo hay que agotar Tsunami. Primero pasas por allí. Sí. Y después ya viene la demanda de desalojo. La demanda de desalojo.
Saludos, vivimos desde hace 18 años en la casa que heredó mi esposa de su mamá y sus hermanos, excepto uno. Nosotros arreglamos los papeles de manera parcial, o sea, de 3 derechos arreglamos 2. Pregunta, ¿podemos aplicar la ley de pisatarios por ese tercero? No sé qué es. No pisatario. comprendo bien lo que plantea ella, en verdad. 2 derechos, aplicaron 2 derechos, no sé. Bueno, ¿cómo? Sí, pregúntale a @ariasgabriela, bien redactado, para que te responda bien. Sí, para entender bien la pregunta. A la invitada, ¿por dónde se debe tramitar una carta de residencia aquí en Venezuela? Bueno, generalmente ante el CNE, solo que la página ahorita está caída, está cerrada, no se puede. Ajá. Puede hacer ante el Consejo Comunal, ellos lo hacen. Ajá. También ante el Registro Civil, se pudiera solicitar. Ok. ¿Cómo se llama cuando una persona quiere vender su casa en vida, pero una vez muere ya esta pasa a propiedad del que se la vendió? ¿Hay un documento para eso? Puede vender en vida con una condición también, porque hay personas que dicen quiero vender, pero seguir viviendo hasta mi fallecimiento. Ajá. O sea, como gozar el inmueble, Exacto. pero ponerlo a nombre de otra persona. Ajá. Puede Sin que te vaya a sacar. puede hacer la venta con derecho a usufructo. Ah. El usufructo es el goce del inmueble. Ah. Entonces, con esa condición, hasta que fallezca, gozo del inmueble, pero pasa a ser nombre y propiedad de la otra persona.